Bien, aquí estamos otra vez. Hablamos de la importancia de la familia como núcleo primario de socialización. Pero, Yuriko, tú tienes el material. Todavía no has ingresado. Bien, la clase pasada estábamos recordando la importancia de la familia, ¿ok? Como el primer agente socializador de la persona humana, ¿sí? Entonces, según la psicología sistémica, es la encargada que se encarga de emitir la familia. Es así que según Minuskin, es un grupo social natural que determina la respuesta de sus miembros a través de estímulos desde el exterior e interior, de su organización y estructura. Desde esa estructura desarrollan y califican la experiencia de sus miembros. Está. Según la psicología sistémica, la familia opera en función de ciertas pautas de interrelación que son las reglas, la jerarquía que hay, ¿de acuerdo? Toda familia tiene un nivel de, establece un nivel de autoridad y poder que le da a determinada persona. Bien, Yuriko, te cuento que las clases pasadas hemos estado trabajando lo que es la familia según la psicología sistémica, ¿de acuerdo? Según la psicología sistémica, ¿ok? La familia es la encargada de transmitir a sus miembros lo más importante, las bases para su desarrollo social. La psicología sistémica ve a la familia como un sistema, un todo en el cual hay subsistemas también. Pero dice, según la psicología sistémica, la familia opera en función de ciertas pautas de interrelación. ¿Cuáles son esas pautas? Número 1, las reglas. Es muy importante, porque estas reglas constituyen la estructura de la familia que tiende a la conservación del equilibrio. Toda familia busca lo más importante, lo que todo ser humano quiere, ¿no? La estabilidad, el equilibrio. Entonces, para eso, la primera pauta de interrelación son las reglas. La segunda, la jerarquía. Los miembros establecen niveles distintos de autoridad y poder. Cada familia decide quién es el que va a tener el poder. En este caso, por ejemplo, en esta imagen de movimiento, el que tiene el poder es el abuelito, ¿no? Bien, en toda familia hay subsistemas, ¿ok? El subsistema está determinado por la organización, ¿ok? Que son los elementos integrantes del sistema. Por ejemplo, aquí un subsistema sería esta pareja. Otro subsistema sería los 3 niños de la familia. Otro subsistema sería, los subsistemas también pueden ser individuales, ¿ah? Se menciona subsistemas individual, conyugal, parental y fraternal. Okay. El subsistema fraternal estaría refiriéndome a los niños. El subsistema conyugal, tengo 3 subsistemas conyugales, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Y otra pauta muy importante son los límites, que pueden ser externos o internos entre los subsistemas. Estos tienen que ser semipermeables para que permitan el intercambio con los otros subsistemas. También para la psicología sistémica, Olson propone la siguiente taxonomía. Existen familias dispersas, en las cuales está el predominio de la individualidad, poca comunicación entre ellos. ¿Okay? Lo más importante es lo que cada uno quiere y mucho egocentrismo, se podría decir así, ¿no? Familia separada, ya que este sistema, la familia está sometido a un miembro que básicamente es el padre, se convierte en el autoritario, ¿no? Y se da una interacción impuesta con absolutismo del rol paterno, que también puede darse con el rol materno, mucho cuidado, ¿ah? Y la familia conectada, en donde ves un equilibrio entre las entidades grupales e individuales. Hay roles reflexivos y un diálogo transformador. La familia aglutinada
donde los miembros de las familias viven exageradamente juntos, no solo a nivel físico, sino también a nivel de ideas. O sea, más bien se les puede ver como un clan, en la que todos piensan igual, todos actúan igual, y si viene una persona del exterior, pues, obviamente ellos, si vienen con ideas nuevas, ellos la escucharán, pero no la van a aceptar nunca, ¿de acuerdo? Segundo agente socializador, la escuela, donde realmente la persona encuentra la confianza para aumentar los entornos en los que se desenvuelve y que incrementará progresivamente, hasta lograr la inclusión social como ciudadanos. Y la comunidad, que está constituida por los grupos y organizaciones sociales, es el tercer agente socializador, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto familia, escuela y comunidad. Estas son las manifestaciones del comportamiento humano: el lenguaje, el rumor, la opinión pública, la multitud y las creencias. Costumbres, la imitación y la sugestión. Bien. Los conflictos sociales se dan básicamente cuando hay diferencias económicas, prejuicios sociales, diferentes valoraciones y efectos transculturales. Bien. Ahora sí, pasemos por favor. Esta es la segunda tareita, por favor, que tienen que entregarme. En su libro. Yuriko, ¿tienes el libro? ¿Tienes el material? ¿Sí? ¿No? Yuriko. Por favor, respóndeme, Yuriko. ¿Tienes tu material? Bien. El último tema que hemos visto son las etapas de desarrollo humano. Esto sí voy a tener que pasarlo muy rápido. ¿Ya? El desarrollo humano es el conjunto de condiciones, cambios cualitativos y cuantitativos que va sufriendo el individuo en el transcurso de su vida. Ello incluye también todos los factores psicosociales y psicobiológicos. Así, al referirnos al desarrollo, hablamos de cambios cuantitativos, cualitativos, orgánicos y psicológicos. Hemos visto los conceptos claves. Crecimiento son los cambios orgánicos cuantitativos. ¿Cuándo crece tu cuerpo? ¿Okay? Estos logran que el organismo tenga tamaño y el volumen adecuado a su herencia biológica. En cambio, la maduración se refiere a los cambios biológicos cualitativos que se presentan en tu organismo. ¿Okay? ¿Cuánto crece cualitativamente? La pubertad, por ejemplo, se dan cambios orgánicos y psicológicos en la persona y la prepara para la reproducción. En la senectud, ¿qué tipo de cambios se dan? También cambios orgánicos y psicológicos, pero estos presentan lamentablemente la disminución de sus capacidades humanas. ¿Cuándo se da el inicio de la vida? En la fecundación, ¿de acuerdo? Encontramos la etapa prenatal, en donde tenemos a su vez, en esa etapa encontramos a su vez 3 etapas más: la etapa germinal, embrionaria y fetal. Todo eso está en su libro, chicos, ¿ah? La etapa de huevos o cigote, que es la etapa germinal. Vemos la división celular. ¿Ya? El periodo embrionario y el periodo fetal. Vemos también la etapa del alumbramiento, donde, según Otto Rank, se da el trauma de nacimiento. ¿Okay? El cambio de la salida del feto, realmente, según Rank, origina una angustia esencial que va a acompañar a la persona durante el resto de su vida, y es el primer capítulo de una neurosis. Para apaciguar esto, el doctor Igor Sharkovsky propuso el método del parto bajo el agua para evitar los partos traumáticos y sus consecuencias. Obviamente no se va a evitar de todas maneras, pero por lo menos es una teoría, ¿no? Bien. Ahora, una vez que el niño nace, tenemos, estas son las etapas de desarrollo cognitivo, es decir, el aprendizaje. Según Piaget, hay 4 etapas de desarrollo cognitivo: etapas sensorimotora, preparacional, operaciones concretas y operaciones formales. ¿Okay? Y ahora sí, hablemos del desarrollo humano. En la etapa, una vez que nace el bebito, empieza su etapa postnatal. La primera es la infancia. La segunda es la niñez.
de 6 a 12 años. La tercera es la pubertad, la cuarta es la adolescencia y la etapa de la juventud. Luego viene la adultez de los 25 hasta los 60 años y la senectud a partir de los 60 años. Erik Erikson es un psicoanalista que nos hablaba de la teoría del desarrollo psicosocial. Él nos habla de 8 edades del desarrollo psicosocial. Que dice, según su teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Perdón, esas 8 etapas. Ahí están. La primera etapa es aquella en la que tu persona muestra una crisis entre la confianza y la desconfianza. La segunda se da en la persona una crisis entre la autonomía y la vergüenza. Autonomía, ser más autónomo, ser tú mismo, de tus cosas, pero a su vez te da vergüenza de expresarte. Hay una crisis entre ambos conceptos y eso es lo que va formando tu personalidad. En la tercera hay una crisis entre la iniciativa y el sentimiento de culpa, desde los 3 hasta los 6 años. 4, hay un conflicto entre la laboriosidad, ¿no? Tu ímpetu para colaborar con los demás y tu sentimiento de inferioridad. O sea, sentirte incapaz de ayudar al otro, ¿no? La quinta etapa hay una crisis entre el sentimiento de búsqueda de la identidad y la discusión de identidad. La etapa de la identidad, ¿no? Del adolescente. La sexta, hay una crisis entre la intimidad versus el aislamiento. Va entre los 20 y los 40 años. La séptima etapa, se da una crisis entre la generatividad versus el estancamiento. Y la última, hay una crisis entre la integridad versus la desesperación. ¿Va? Desde los 60 años hasta la muerte. Bien. Esa es su actividad en el aula, bien, la que tenemos que trabajar, la que les dije la clase pasada. Y ahora nos tocan los procesos psicológicos, chicos. Debido a este súper rápido resumen, les voy a suplicar que tengan paciencia con el video, porque se trata acerca del tema de hoy, ¿ya? ¿Qué son los procesos psicológicos? Pueden ser concebidos como capacidades que nos permiten manipular, conocer y construir entornos en los cuales podemos habitar. Repito, ¿qué son los procesos psicológicos? Capacidades, tus capacidades para manipular, conocer y construir tu entorno, ¿ok? Transformar tu entorno en el cual habitas. La base de los procesos psicológicos está en el cerebro y sus estructuras, compartida en parte con otros seres vivos, pero especialmente desarrollada en el ser humano. Los procesos psicológicos se clasifican de esta manera. Ok, procesos psíquicos, que pueden ser cognitivos, afectivos y motivacionales. Nosotros vamos a ver ahora un proceso que se llama el proceso cognitivo llamado sensación. Hay otros, como la percepción y el pensamiento, que lo vamos a ver después. Otros procesos psíquicos son los afectivos, que pueden ser emocionales, sentimientos y pasiones. Y los motivacionales, que pueden ser la voluntad, el interés, los motivos, etc. ¿Qué procesos cognitivos tenemos? La sensación, la percepción, la memoria, ¿okay? El pensamiento y la imaginación. ¿Qué son los procesos cognitivos? El estudio de la cognición nos permite entender lo que está sucediendo a tu alrededor. La cognición tiene que ver con tu pensamiento y tu comprensión. Si no comprendes lo que sucede a tu alrededor, no aprendes. La cognición es el estudio de cómo funciona tu mente y de la información que recibes. Pero, ¿qué hacemos con esa información que recibes a diario? ¿Cómo es que notas algunas cosas y otras no? ¿Qué ocurre en tu mente? Vamos a ver entonces el primer proceso cognitivo. Voy a adelantar. Estimados alumnos, recibir cierto es un acto simple. Vamos a ver los factores biológicos que intervienen en la percepción. O sea, nos vamos a centrar en el estudio de las sensaciones. Luego vamos a ver los factores psicológicos
de la percepción. Y finalmente, el acto de percibir y de las alucinaciones. Nosotros constantemente nos encontramos percibiendo, reconociendo estímulos, personas, situaciones. Pese a ser un acto básico, sencillo, ¿no?, también tiene sus niveles de procesamiento, tiene sus niveles de complejidad. Por eso, para un poco evidenciar estos niveles, yo le estoy presentando acá una imagen. ¿Ustedes qué ven ahí en esa imagen? Por si acaso, yo no les estoy haciendo una pregunta capciosa, simplemente qué cosa ven allí. Lógicamente que ustedes me van a decir, profesor, ahí yo veo un cubo. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos, ¿no?, los que están mirando este cubo están viendo al mismo cubo que tú estás viendo? ¿Todos ven igual al mismo cubo? La respuesta es no, no todos ven al mismo cubo. Y eso te lo demuestro de la siguiente manera. Mira, este es el cubo que te he mostrado anteriormente. Sin embargo, hay personas que ven al cubo desde esta perspectiva, desde la perspectiva A, desde la perspectiva A. Y el cubo está en esta forma, no sé si ustedes lo ven así está el cubo, en esa perspectiva. Y hay otros alumnos que están viendo al mismo cubo, pero de otra perspectiva, así, con esta cara, ¿no?, con esta cara. ¿Por qué, siendo el mismo cubo, siendo el mismo estímulo, lo ven de diferente manera? Por una sencilla razón, que nosotros cuando percibimos, no solamente percibimos con la información que nos da el estímulo, sino también percibimos con la información que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro. Es decir, nosotros percibimos con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestras creencias, con todo eso también percibimos, no solamente con la información física del estímulo. Por eso que hablamos ahí de dos niveles de procesamiento. Entonces, vamos a entrar a la definición de lo que es sensación y percepción. Sensación. ¿Qué es sensación? La sensación es un proceso fisiológico por el cual los órganos receptores captan la información física del estímulo y la conducen, ¿no? Captan la información física del estímulo y la conducen hasta el cerebro, y en el cerebro se procesa. Ese nivel de procesamiento desde el estímulo al cerebro se le llama también procesamiento ascendente. Ese procesamiento ascendente es típicamente lo que se conoce con el nombre de sensación. Esa es la sensación. Es decir, cuando, por ejemplo, veo yo un objeto frente a mí y yo capto sus líneas, los puntos, los colores de ese objeto, pero yo no sé hasta ese momento, porque esa información está viajando por mis órganos receptores, qué cosa es lo que yo tengo al frente. Yo no sé lo que tengo al frente. Yo lo único que estoy captando son información física bruta del estímulo, líneas, puntos, colores. Eso es lo único que estoy captando, orientación. Esa es sensación. A eso entonces llamamos procesamiento ascendente. Sin embargo, cuando esa información ya llega al cerebro, ¿el cerebro qué hace? Ahí en el cerebro se integra la información, se relaciona la información con otros objetos que yo he visto anteriormente. Se relaciona con mis expectativas, con mis emociones. Y yo con esa información descifro lo que yo estoy viendo al frente. Y yo digo, al frente yo estoy viendo una casa, ¿no? Y es una casa de campo. Cuando yo ya doy, ¿no?, un sentido, un significado al estímulo, eso se llama procesamiento descendente, a eso también se le llama percepción. Por eso dice, percibir es identificar al estímulo, reconocer al estímulo, interpretar al estímulo, darle un significado al estímulo, ¿no? Todo ello es percepción. ¿Y en qué tiempo nosotros percibimos? Es bastante veloz la percepción. Más nos demoramos en parpadear que en reconocer a un estímulo.
nosotros con 23 milisegundos ya identificamos un estímulo, ya reconocemos un estímulo. Por eso se ha señalado muchas veces que nosotros percibimos no con la vista, sino con el cerebro, porque en el cerebro ahí es donde se integra la información, se le da un sentido a la información, ¿no? Otro ejemplo también sobre estos niveles de procesamiento ascendente, descendente y sobre sensación y percepción les presento acá. Miren chicos, acá ustedes tienen un texto, pero este texto tiene palabras compuestas con letras y números. Sin embargo, pese a que tiene letras y números intercalados, ustedes van a ser capaces de leer este texto, ¿no? Lo van a leer. A ver qué cosa dice ahí, a ver. Voy a empezar yo con las primeras palabras. Dice, cierto día de verano estaba en la playa observando los chicos brincando, ¿no?, en la arena, ¿no? Estaban trabajando mucho. ¿Por qué puedo descifrar estos signos? Por la percepción, por la percepción. O sea, con la percepción yo le encuentro un sentido, un significado. Eso se llama procesamiento descendente, ¿no? ¿Y cuál es el procesamiento ascendente? Es cuando yo reconozco por la orientación, por el color, por los puntos, cada letra, cada grafía. Entonces, más que reconocer, yo identifico, ¿no? O sea, voy viendo ahí por la sensación, ¿no? Voy viendo puntos, colores, líneas, voy viendo por la sensación, pero no sé exactamente qué cosa es, ¿no? Cuando eso ya llega a mi cerebro, entonces ahí le doy yo un significado, ¿ve? Entonces, ahí tienen también otro ejemplo de lo que es sensación y percepción. Ahora vamos a ver el segundo 3 milisegundos. La sensación es mucho más rápida todavía. La sensación se presenta cuando nuestros sentidos, nuestros órganos receptores captan la información física del estímulo, la captan, la registran, ¿no? Pero la sensación no sabe qué cosa está registrando todavía. Recién esta información la está conduciendo por los nervios, ¿no?, al cerebro. Y para que se produzca la sensación, hay ciertos procesos que hay que entender, ¿no? El primero, hay que entender qué es un receptor sensorial, ¿no? Un receptor sensorial puede ser una célula o un órgano que son altamente especializados y que detecta información específica del estímulo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea estímulos que tengan que ver con formas, movimientos, ahí tenemos la retina como órgano receptor, los conos y bastones como células receptoras. O sea, nuestro organismo, nuestro cuerpo, producto de la evolución de miles y millones de años, se ha especializado en captar información específica del estímulo. Por ejemplo, las papilas gustativas, hay células especializadas en captar solamente lo dulce, otras captan lo ácido, otras captan lo amargo, ¿no? Se han especializado solamente en eso, ¿no? Por ejemplo, los catadores ya saben, quieren saber si ese vino es muy dulce, no es tan dulce, dónde se llevan esa sustancia a ese segmento de la lengua donde está concentrado los receptores de las células de lo dulce, que es la punta de la lengua, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros receptores sensoriales, células y órganos altamente especializados, ¿no? Luego tenemos el otro concepto, transducción. Transducción significa cambio de fuente de energía física, energía química a impulso nervioso, eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo toco la superficie de una pizarra, quiero saber si esa pizarra es lisa, rugosa, áspera. Voy con la yema de mis dedos y la voy palpando, ¿no? En la yema de mis dedos, ahí se produce la transducción, ¿no?, de esa fuerza, ¿no?, mecánica a energía eléctrica, para que
esa información vaya por los nervios, ¿no? Vaya por los nervios. Por ejemplo, si yo veo un fluorescente, ¿no? El fluorescente emite esas ondas electromagnéticas, ¿no?, de la luz, llegan a mi retina, mis conos y mis bastones. Allí en mis conos y mis bastones se produce la transducción para que se convierta en fuente de energía eléctrica, para que pueda ser conducida por el nervio óptico. Y yo en el cerebro, yo digo, ese fluorescente es de repente de 100 watts de potencia, 500 watts de potencia por la intensidad de la luz. Entonces tiene que haber en todos los sentidos transducción, cambio de fuente de energía. Luego tenemos el otro concepto, umbral absoluto. El umbral absoluto nos quiere explicar de que nuestros sentidos no son superpoderosos, no son biónicos, tienen un límite, ¿no? Es decir, yo puedo ver solamente a cierta distancia, más allá de ese límite ya yo dejo de ver, ¿no? Por eso, umbral absoluto es la mínima intensidad que debe tener un estímulo para que yo lo pueda detectar. Si no, no lo detecto, ¿no? Por ejemplo, si yo bajo el volumen de mi voz, ¿no?, a niveles muy bajos, ustedes ya no me van a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy fuera del umbral, ¿no? Fuera del umbral. Entonces, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que pueda ser detectado por nuestros órganos receptores, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios, dice, una persona puede detectar lo salado o lo dulce en un depósito de agua de 7,5 litros de agua, ¿no?, con 10 gramos de sal o 10 gramos de azúcar. Lo puede detectar. Pero ¿qué pasa si le echo esos 10 gramos a ese depósito y le pongo 8 litros de agua, no 7,5 litros, sino 8 litros de agua o 9 litros de agua y 10 gramos de sal o de azúcar? Ya eso escapa fuera de mi umbral, ya no lo detecto. No sé si ahí hay azúcar o hay sal, no sé, porque está fuera de mi límite, ¿no?, de mis sentidos, ¿no? Y así, otro ejemplo que nos podría ayudar a entender el concepto de umbral. Por ejemplo, comparando el umbral absoluto del ser humano con algunos animales, los sentidos de algunos animales, el ser humano está en desventaja. Por ejemplo, con respecto al olfato, si nosotros comparamos el olfato de un ser humano con el olfato de los perros, el olfato del perro es 1000 veces más potente que la agudeza olfativa de un ser humano, ¿no? Yo les pregunto, estimados alumnos, la Policía Nacional, ¿qué raza de perro utiliza para detectar droga? ¿No? O sea, hay razas de perros incluso que su umbral absoluto es mucho más agudo que otros perros. Ahí tenemos, pues, pastor alemán, ¿no? Porque tienen un umbral absoluto mucho más agudo, ¿no? Muy bien. Entonces, concluyendo, umbral absoluto, mínima intensidad que debe tener un estímulo para que lo pueda detectar. Si no, no lo detecto, ¿no? Luego tenemos adaptación sensorial. Se refiere a que todos nuestros sentidos, cuando tienen una fuente de estimulación, se acostumbran a esa fuente de estimulación, ¿no? Pasamos por una calle y de repente están haciendo obras ahí y ahí hay de repente un taladro que está rompiendo pistas, ese ruido fuerte, ensordecedor, ¿no? Incluso podemos estar a una cuadra ya, ¿no?, de ese lugar, o ese taladro ha dejado ya de trabajar, ¿no?, pero todavía lo tenemos ahí, el ruido en el oído, ¿no? O sea, un poco que nos hemos adaptado a esa fuerte estimulación. Otros ejemplos de adaptación sensorial, ¿no? A veces en invierno nos vamos a la playa, a un río, ¿no? Vamos a entrar a bañarnos. Sentimos antes de entrar un frío enorme, ¿no? Un frío enorme. Entramos al agua, ¿no?, y tenemos un frío fuerte, intenso. Sin embargo, pasa 10 minutos, 15 minutos, estando dentro del agua, ya se nos fue el frío, ¿no? Ya no sentimos tanto ese frío, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado, se ha adaptado, ¿no?
Y así, ¿no? Nuestros sentidos tienen esa característica, que se adaptan a fuentes de estimulación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el concepto de, también por ejemplo, otro caso de adaptación sensorial, vas a una fiesta, a una reunión, ¿no? Y el dueño del santo te entrega, ¿no?, una porción de torta muy dulce, de repente una 3 leches, ¿no? La comes, qué rica. Después te ofrece un vasito de chicha, tomas el vasito de chicha y te parece que el vasito de chicha no tuviera azúcar, que le falta azúcar. Y no es que no tenga azúcar, ¿no?, sino que tu gusto se ha acostumbrado a un alto nivel, ¿no?, de azúcar, ¿no? O sea, los sentidos se adaptan. Luego tenemos modalidades sensoriales. ¿Qué es una modalidad sensorial? Es un conjunto de órganos y sistemas que procesan información sobre los estímulos, ¿no? En nuestro cuerpo hay más de 30 sistemas sensoriales. Acá vamos a ver algunos solamente, los más importantes, ¿no? Empezamos con la visión. ¿Qué detecta? Energía luminosa. ¿Cuál es el órgano receptor? Conos, bastones que se encuentran en la retina. ¿Cuál es el destino donde se procesa la información? El lóbulo occipital. ¿Cuáles son las cualidades que detectan? Forma, profundidad, color, movimiento, ¿no? Luego tenemos la audición. ¿Qué detecta? ¿Qué estímulo detecta? Todo lo que sea energía acústica. ¿Dónde está el órgano receptor? Es el órgano de Corti, en la cóclea, ¿no? ¿Dónde se procesa? Se interpreta en el lóbulo temporal. ¿Cuáles son las cualidades? Sonidos, notas musicales, ¿no?, ruidos, ¿no?, vibraciones. Sensibilidad cutánea, áptica, tacto, energía mecánica y térmica. ¿Cuál es el órgano receptor? Terminaciones nerviosas libres, se encuentra en la piel. ¿Dónde llega? ¿Recuerdan ustedes lo que les decía en la segunda clase? Lóbulo parietal, ¿no? Llega al lóbulo parietal, a la zona somatosensorial, ahí se interpreta. Cualidades sensoriales, presión, dolor, temperatura, textura. Luego tenemos la olfacción, que detecta sustancias volátiles, aromas. Órgano receptor, los cilios olfatorios que están en las fosas nasales, ¿no? Dice que tenemos 1000 tipos de cilios olfatorios, o sea, podemos detectar 1000 tipos de aromas. ¿Cuál es el destino? El rinencéfalo, que detecta olores. Luego tenemos la gustación, que tiene que ver con sustancias solubles, donde se encuentra en las papilas gustativas, en la región de la lengua y de la boca. Su destino final, el lóbulo parietal, que detecta cualidades sensoriales como lo dulce, lo amargo, lo salado, lo ácido, lo agrio, ¿no? Y acá tenemos 3 modalidades sensoriales también importantes, ¿no?, y que generalmente esto hay que tenerle mayor atención porque siempre vienen preguntas en el examen sobre estas 3 modalidades sensoriales. Es bastante improbable que te venga una pregunta sobre audición, visión, gusto, pero sí te puede venir sobre estas 3 modalidades sensoriales. Cuando se trata de un ejemplo de sinestesia, de sensibilidad labiríntica o sensibilidad orgánica. Eso sí lo tienes que tener bien claro, ¿no? ¿Qué es la sensación sinestésica o kinestésica, ¿no? Esta sensación se presenta cuando realizas movimientos de segmentos de tu cuerpo. Por ejemplo, la muñeca, ahí estoy haciendo una sensación sinestésica. Recoges el brazo, sensación sinestésica, ¿no? Mueves la cabeza, sensación sinestésica o kinestésica. Los hombros, sensación sinestésica. ¿Quién te da esa información? Las articulaciones, los músculos, los tendones te informan del movimiento de los segmentos de tu cuerpo. Entonces, ¿dónde llega esta información? Al lóbulo parietal, ¿no? Entonces tiene que ver con movimientos y postura de segmentos del cuerpo. Esa es la sensación sinestésica, ¿no? Por ejemplo, estoy sentado y recojo mis pies o estiro mis pies. Ahí estoy produciendo una sensación sinestésica. Luego tenemos la sensibilidad labiríntica o vestibular, ¿no? Este tipo de sensación, ¿no?, capta fuerzas mecánicas y de gravedad, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta?
se manifiesta cuando pongo en movimiento, no segmento de mi cuerpo, como la sinestésica, sino cuando pongo en movimiento todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. O sea, cuando todo mi cuerpo se mueve en relación a coordenadas espaciales, cuando mi cuerpo sube, asciende, cuando mi cuerpo baja. ¿Dónde lo noto eso? Me subo a un ascensor. Con los ojos cerrados tú te das cuenta que tu cuerpo está subiendo o que tu cuerpo está bajando. ¿Quién te da esa información? La sensación laberíntica o vestibular. Y exactamente cuál es el órgano que interviene para darte esa información. Lo encontramos en el oído interno, ¿no? En los canales semicirculares. Ahí son como especies de cuernos de toro que son espacios huecos, pero no están vacíos. Tienen unas partículas pequeñitas como cristales que se llaman otolitos. Y tenemos más de 1000 otolitos en cada oído. Cuando movemos la cabeza o todo el cuerpo, se mueven los otolitos. Y ahí te está dando información de cómo está yendo tu cuerpo. Por ejemplo, te echas en una hamaca y comienzas a balancearte. Tus otolitos te están dando esa información de ese balanceo. Esa es sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Otros ejemplos muy ricos en experiencias y sensaciones vestibulares o laberínticas la tenemos, ¿sabes dónde, estimados alumnos? Cuando hemos sido niños, cuando hemos participado de los famosos juegos mecánicos, cuando hemos subido, por ejemplo, a esos carruseles, ¿no? Cuando hemos subido a un columpio, ¿no? A las sillas voladoras, cuando eran a las sillas o a los caballitos, ¿no? Que daban vuelta, los carruseles. Eso nos da sensación laberíntica o vestibular. Este tipo de sensación también tiene que ver con el equilibrio cuando te paras en un solo pie, ¿no? También es una sensación laberíntica o vestibular, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la sensación orgánica o senestésica, ¿no? ¿Qué detecta este tipo de sensación? ¿No? Esta sensación detecta el movimiento, pero de los órganos internos de nuestro cuerpo, las vísceras. Es decir, cuando tu corazón comienza a palpitar, te da taquicardia. Tú sabes que tu corazón tiene taquicardia porque estás teniendo una sensación senestésica. Cuando tenemos ganas de ir al baño, ¿no? Porque nuestra vejiga ya se ha inflado bastante, ¿no? Esa es sensación senestésica, ¿no? Los cólicos. Son las 3 de la tarde y siempre acostumbras a almorzar a las 3 de la tarde, ya tienes hambre, también es sensación senestésica, ¿no? Es todo la detección de movimiento de la musculatura lisa de nuestro cuerpo, ¿no? Esa sensación de cansancio, de pesadez, que ya te estás durmiendo, ¿no? Que el cuerpo te hormiguea, ¿no? También esa sensación senestésica. Por eso que este tipo de sensación también se le llama sensibilidad profunda. Y como pueden apreciar, ¿dónde se procesa esta información? En el lóbulo parietal. ¿Por qué en el lóbulo parietal? Acuérdate, ahí está una área del lóbulo parietal que se llama el área somatosensorial. Entonces, detecta todas las sensaciones vitales de nuestro cuerpo, ¿no? La respiración, por ejemplo, ¿no? La deglución, el cansancio, también sensibilidad senestésica. Y para que lo puedas entender un poquito mejor, ¿no? Te he preparado algunos gráficos, algunos dibujos. Mira, típico ejemplo de sensaciones sinestésicas: la danza, el ballet, la postura del cuerpo, sensación sinestésica, de hecho. Ahí, sensación sinestésica, ¿no? ¿Cómo están tus órganos internos, ¿no? El equilibrio mente-cuerpo, cuando estás en paz contigo mismo, ¿no? Meditas la tranquilidad, el relajo del cuerpo, sensación sinestésica. Y mira, ahí tenemos ejemplos de sensación vestibular laberíntica, lo que te decía, el columpio, el ascensor, ¿no? El equilibrio,
¿no? Son ejemplos de sensación vestibular o laberíntica. Bien, ahora... Bien, espero que les haya gustado el video, chicos. Por favor, les pido repasar, especialmente a los alumnos nuevos, ¿no? Porque la siguiente clase va a ser también para trabajar los ejercicios que están en su material de trabajo. Les voy a suplicar que se den un tiempito y le den una leída a su materia de trabajo para trabajar en clase estas preguntas, ¿sí? Todo esto está en su material. En mi página, la página 29. ¿Ok? Ok, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de darme las tareitas pasadas, por favor. Esta no, esta que están viendo en este momento, la página 29, es opcional, pero lo vamos a trabajar en clase. Por eso les pido que lean su material. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Buen día, linda semana, lindo fin de semana para todos ustedes. Bye, bye.